Ahora, esta noche, tenemos un amigo quien de hecho ha tenido mucho interés. Me ha sugerido desde hace años a que estudie árabe y que aprenda algo del Islam. Y siempre le decía, no. Pero otras cosas me empujaron a hacerlo y he estado estudiando árabe y he seguido su buen consejo. Y este es un amigo que he conocido por casi 20 años, creo. Es el editor de la revista Envoy y a menudo ha sido presentador aquí en la estación. Por favor, denle la bienvenida al señor Patrick Madrid. Patrick, bienvenido, es un gusto. Igualmente. Así que, ¿qué haces aquí? ¿A qué te has dedicado? Caramba. Ocupado con muchas cosas. Estoy aquí en Birmingham esta semana para grabar una serie nueva que se llama Búsqueda y Rescate. Y se va a tratar de forma particular cómo evangelizar a la gente que ha dejado la iglesia y han caído y sobre cómo traerlos a casa. Ajá. Fantástico. Y también has estado ocupado porque tu hijo te acaba de dar un nieto. Así es. Muy bien. Mi hijo Jonathan y su esposa Kelly. Ajá. La gran noticia fue hace 4 semanas cuando tuvieron su primer hijo. Qué buen abuelo. Eso me gusta creer. Se llama Audrey, es una niña preciosa. Que Dios bendiga a tu hijo y nuera y a tu nieta. Así que estábamos hablando más temprano sobre lo que haces en esta serie y nos conocemos desde 1980. No lo puedo creer. Lo sé. En realidad nuestra generación es incluso más antigua. La suya más que la mía, ¿eh? Es cierto. Y en este tiempo que nos hemos conocido, nos hemos visto involucrados en este proceso de la apología. Sí. Y lo que me gustaría hacer es, primero que nada, explica un poco lo que es la apología y cómo te metiste ahí y algunas cosas que yo hice. Háblanos un poco acerca de esos primeros días como apologista. ¿Sabe? Es tan extraño que haya pasado tan rápido. Recuerdo haberlo visto en televisión. Estábamos hablando de esto más temprano. Estábamos tratando de decidir si fuera en el 86 o el 87, pero para aquel punto yo me estaba sumergiendo en la apología y lo vi debatir en una televisora protestante. Cierto. El programa de John Ankerberg. Sí. Y recuerdo haber estado sentado simplemente hipnotizado porque, por supuesto, habiéndome criado en los 60s y 70s y para los 80s, la apología o defensa de la fe había caído en desuso. Fue una parte del ministerio de la iglesia muy práctica y muy usada antes de la mitad del siglo anterior, pero por una variedad de razones empezó a pasar de moda. Y cuando lo vi en televisión fue electrizante ver este joven sacerdote jesuita. Usted era joven en aquel entonces y tenía su Biblia abierta y estaba debatiendo con esos caballeros bastante agresivos en el programa. Y no solo se defendió usted, sino que también los acorraló varias veces. Y en esos días la apología... La mejor manera de decirlo es que la apología, de la manera que la conocemos hoy en día, con los libros y las cintas y los programas de televisión y los seminarios, no existía. Así que usted realmente fue un pionero. Carl Keating fue otro pionero en los primeros días de mediados de los 80s y yo vine poco después. Pero antes que usted y que Carl, por unos 20 a 25 años antes, nadie estaba metido en ella. ¿Has reflexionado mucho sobre por qué fue así? ¿Por qué crees que la gente no estaba haciendo mucha apología? Bueno, pensé mucho al respecto, pero también me han contado al respecto. Cuando viajo hablo en muchas parroquias distintas, hablo en universidades, especialmente a finales de los 80s y principios de los 90. Una de las reacciones que encontraba, especialmente, excepto por los muchos sacerdotes, era una especie de sorpresa como, ¿por qué querrías explicar y defender la fe? Lo cual es la apología. A ellos les parecía retrógrada y pasado de moda, y no quiero decir todos los sacerdotes en absoluto, pero había ciertos segmentos de la sociedad católica. Y creo que lo veían como algo que iba en contra del Vaticano II. Pero cuando estudié el Vaticano II, muchos de los documentos contenían ejemplos numerosos en los que los padres del concilio usaban la palabra defender, cuando exhortaban a los laicos y al clero por igual, a que expliquen y defiendan la fe, cuando las oportunidades apropiadas se den. Así que creo que parte de la razón fue que la gente se había olvidado de la apología, no lo veían como algo necesario.
Pero una de las cosas que verdaderamente despertó a la gente fue cuando vieron cuántos católicos habían dejado la iglesia y querían buenas respuestas. Así que fue obra de Dios que en aquella época, de muchas maneras distintas, de forma espontánea, mucha gente distinta se empezó a poner de pie y se involucró en este aspecto olvidado de la fe. Creo que una de las cosas también fue una cierta clase de ecumenismo, Ajá. que era, queremos tratar a las distintas denominaciones en forma justa, pero el centro de atención era tratar con los luteranos, episcopales, presbiterianos, metodistas, las denominaciones protestantes principales. Y algo sucedió que cambió esto en los años 70. ¿Sabes? Estábamos tratando muy duro de tener diálogo y se estableció un número de comisiones para un diálogo muy serio con estas distintas comunidades. Pero también ocurrió otro fenómeno a finales de los 70, especialmente con Jack Chick y otros. ¿Por qué no describes algo de esto? Seguro, especialmente dos de los temas que mencionó me parecen muy importantes. Primero es el surgimiento de los predicadores y escritores anticatólicos agresivos por falta de una palabra mejor. Probablemente era gente muy sincera, pero tenían un enfoque muy hostil hacia el catolicismo. Gente como Jimmy Swaggart, y ya no se oye de Jimmy Swaggart, pero usted sabe cómo era en los 80, era un rey en la televisión y estaba escribiendo libros y entrenando gente en su universidad. Mucha gente fue influenciada por su concepto del catolicismo, el cual no era un concepto muy bueno. Usted mencionó a Jack Chick, hubo más gente así que fueron muy prominentes. Jack Chick hacía revistas cómicas, especialmente acerca de un presunto ex sacerdote. Alberto. Es cierto, Alberto. Hablando de eso, retrocedamos en el tiempo. Yo estaba hablando en una parroquia en Los Ángeles alrededor de 1990. Hablo mucho en las parroquias, organizo seminarios y cosas así. Y estaba conduciendo este seminario en particular en castellano, en una parroquia de católicos hispanoparlantes. Y en medio de mi presentación, quizás a la media hora, una mujer se para en medio de la iglesia. Había como 400 o 500 personas y empezó a gritar a todo pulmón diciendo que yo era del diablo y que todo era falso. Y pude sobreponerme y resulta que era esposa de Alberto Rivera. ¿En serio? Y sí, él no estaba ahí, o si estaba no se identificó, pero ella estaba ahí con un grupo de gente. Así que los siguientes 20 minutos tuvimos un debate, una discusión sobre el tema de la salvación y los argumentos de ella en contra de la Iglesia Católica. Así que ese fue mi roce más cercano con la fama en lo que se refiere a conocer a Alberto Rivera. Porque una de las cosas que estaba sucediendo es que mientras tratábamos de hacer esfuerzos para comunicarnos y resolver los problemas entre nosotros y las iglesias protestantes principales, un número de iglesias evangélicas y sin denominación, grupos que se estaban separando unos de otros, que se habían separado de las iglesias principales, perseguía a nuestra gente y nosotros dos nos sorprendimos al enterarnos cuántos grupos anticatólicos profesionales existían. Había como 100. Lo sé, es una de las cosas extrañas. Usted mencionó a Jack Chick, y Jack Chick era conocido como el ilustrador de estas revistas cómicas que detractaban a tal maestro católico o a tal enseñanza católica. Me encontraba hablando en una parroquia en Butte, Idaho, hace 2 semanas, y cuando salía de la parroquia en dirección a mi auto, en el parabrisas alguna persona del vecindario había puesto un panfleto detractando a la Iglesia Católica. Sabían que iba a hablar por ahí, así que lo hicieron. Esto está muy presente, pero usted hizo muy bien el punto que a pesar de nuestros esfuerzos de tratar de acercarnos, o debería decir de acercar hacia nosotros a nuestros amigos no católicos en las iglesias protestantes, lo que está y sigue sucediendo es que las iglesias protestantes principales se están reduciendo muy rápidamente. Así que si miramos a las iglesias reformistas establecidas, están desapareciendo. Y mucha de esa gente se está yendo a las grandes iglesias evangelistas, las iglesias fundamentalistas, sin mencionar el hecho de que muchos católicos se han ido. Creo que uno de los fenómenos tristes de este antagonismo hacia la Iglesia Católica tristemente proviene de antiguos católicos, quienes cuando se fueron a otras iglesias se fueron con cierto sentimiento de enojo o amargura o lo que sea.
Lo que he encontrado es que mucha gente que está realizando esta obra de libros anticatólicos, etcétera, ellos mismos solían ser católicos. Sí, y suelen ser los más amargados con respecto a la iglesia. Y una de las cosas que también quiero dejar en claro, de ninguna forma esto es universal entre las iglesias sin denominación. He ido a muchas de ellas, he sido muy bienvenido y me he sentado a rezar con ellos. Estoy feliz de rezar con cualquiera, pero, ¿sabes? Hay algunos que son muy anticatólicos. Específicamente, ¿cómo te involucraste? ¿Cómo te decidiste hacer esto? ¿Fundaste una revista y este tipo de cosas? ¿Sabe? Es una de esas historias que ni yo mismo puedo creer, porque muy poca de la gente que conozco, creo que no conozco a nadie que un día se haya dicho de niño, cuando crezca quiero ser un apologista católico. Simplemente nadie lo pensó. De hecho, diría que incluso en el seminario a finales de los 60s y en los 70s, a ninguno de nosotros nos enseñaban nada de apología. No, pero está de regreso y lo que pasó conmigo es que yo era uno de esos casos raros en que estaba haciendo obra apologética, pero soy católico de nacimiento. Muchos de los más prominentes en este campo son protestantes que se volvieron católicos. Así que traen a la iglesia con ellos mucha experiencia, mucho fervor evangélico, el cual es muy importante para transferirlo a la iglesia. Pero yo nací en una familia católica y le agradezco mucho a mis padres por haberme criado en la fe y por haberme enseñado la fe muy bien de niño. Tuve una infancia católica común al final de mi adolescencia y principios de mi juventud. Siempre tuve una convicción mental muy seria sobre la fe católica, pero creo que, como muchos jóvenes, pasé por cierto alejamiento en la forma en que viví mi fe. Así que, al llegar a los 30 y tantos, empecé a pasar por lo que en aquel entonces fue una crisis muy profunda para mí. Algo así como una crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Y para aquel entonces ya estaba casado y tenía hijos, así que estaba seguro que el llamado de Dios hacia mí era estar casado, pero no tenía idea de qué quería hacer con mi vida. Y antes de eso estaba trabajando en ventas. Y esta es una profesión muy noble, muy buena, pero sabía muy dentro de mí que eso no era lo que Dios quería que hiciera. Simplemente no sabía lo que quería, así que cuando esta crisis finalmente llegó a su conclusión, me tomó casi un año al pasar por esta profunda experiencia de conversión. El último mes, lo recuerdo vívidamente, fue durante mi hora de almuerzo a una iglesia católica cerca de mi oficina y me puse a rezar de rodillas frente al Santísimo Sacramento, preguntándole al Señor qué quería que hiciera. Siempre es algo peligroso. Sí. El Señor puede ser muy insistente. Pero sabe, el problema era que yo le insistía a él. Yo quería saber y sentí mucha renovación y arrepentimiento en muchas de esas cosas. Así que la conclusión fue, bien, ¿ahora qué? ¿A dónde voy de aquí en adelante? Y no sentí nada, así que lo miro en retrospectiva y no lo creo, pero decidí que actuaría con fe, como lo hizo San Pedro al salir del bote. Decidí renunciar en mi trabajo y ponerme a disposición de Dios para que me mostrara qué quería que hiciera. Y mi esposa, que Dios la bendiga, confió en mí. Me dijo, bien, si eso es lo que crees que te hace falta hacer. Ese mismo fin de semana recibí una llamada de Carl Keating, y él y yo habíamos sido amigos durante la mayor parte del año anterior, hablábamos por teléfono a menudo, y él era abogado en San Diego, y estaba haciendo un apostolado a medio tiempo llamado Respuestas Católicas. Lo hacía en su tiempo libre, eran volantes y un periódico mensual, ese tipo de cosas. De hecho, incluso cuando Carl se involucró en esto, era alguien que había visto volantes anticatólicos, y siendo él buen abogado que es, fue y escribió uno y lo puso en los parabrisas en la iglesia protestante de donde provino. Sí, es cierto. Y abrió una casilla postal pensando, va a ser solo una vez. Tengo un empleo, no voy a estar poniendo volantes en los parabrisas. Pues bien, regresó a la casilla postal semanas después y estaba llena de preguntas de gente de todo el país que terminó recibiendo el volante y que quería saber más al respecto. Y creo que, como lo cuenta él, uno de los remitentes le preguntó, ¿tiene más volantes? Y le contestó que sí, pero lo que quiso decir con ello fue, sí, voy a escribir más, muchos más. No los tengo, pero los voy a escribir. Algo así. Y de hecho lo hizo.
Sí, así lo que sucedió en mi caso fue que Carl y yo estábamos en contacto. Él lo estaba haciendo a tiempo parcial y yo estaba involucrado en la apología como aficionado. Y me llamó ese fin de semana y cuando hablamos le dije, a propósito, he decidido investigar lo que Dios quiere que haga con mi vida. ¿Puedes rezar por mí? Y recuerdo que me dijo del otro lado de la línea, seguro que puedo rezar por ti, pero puedo hacer algo incluso mejor. Estoy a punto de dejar la práctica de la ley de convertir respuestas católicas en algo a tiempo completo. ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo y podemos ver en qué lo podemos convertir? Y le dije, no creo que sea para mí, no es a lo que Dios me está llamando. Pero Carl fue persistente y estoy agradecido que lo haya sido y después de un tiempo le dije, bueno, haré el intento y luego fue tan solo meses después, ahora que lo veo en retrospectiva, que veo lo que Dios estaba haciendo y esa fue la respuesta a mis plegarias y así me inicié en la apología. Sí, y aproximadamente en esa misma época, en el año 1983, yo había estado escuchando la radio en Nashville, en donde estaba haciendo mis estudios de posgrado. Era sábado por la mañana y estaba con un buen amigo. Su esposa nos había botado de la casa, pues tenía cosas que hacer. Vayan a hacer nuestros encargos. Y oímos un sermón anticatólico en la radio. Llamé a la estación de radio y me quejé. Me dijeron, no lo podemos sacar del aire, pero lo que podemos hacer es invitarle a nuestro programa en vivo y que conteste algunas de las preguntas que la gente tiene sobre la iglesia. Y me divertí haciéndolo. La señora, que era la anfitriona del programa de radio, había dicho, ella era de Búfalo y tenía un buen sentido del humor. Hacíamos bromas y nos hacían buenas preguntas, muchas de las preguntas usuales. ¿Lo grabaron? Creo que sí. Sería maravilloso pasar esas cintas. Sí. Me imagino, fue hace 20 años. Y me siguieron invitando. Me invitaron a que siguiera regresando porque recibían muchas llamadas. Así que era bueno para los patrocinadores. La audiencia creció. Y una razón fue porque no había católicos haciendo esto. Especialmente en Nashville. Nashville no era una ciudad muy católica. Así que finalmente un par de católicos pusieron su programa de radio. Y así fue como conocí al diácono Bill Steltemeyer. Y luego vine aquí para hacer un trabajo con la Madre Angélica en el 84. Así que son esas pequeñas cosas que uno hace y creo que es una parte muy importante de esto. Empezamos haciendo algo muy pequeño, pero creció. Crece, sí. Y creo que, como dices, pasar un tiempo ante el Santísimo Sacramento es crucial. Porque no es solo, voy a tener una gran carrera. El oír al Señor y recibir fuerzas de Él hace posible hacer esto. Sabe, es un buen punto, padre, porque yo no elegí esta carrera. Esto no es algo que salí a buscar. De hecho, cuando tocó a mi puerta dije que no, porque hasta donde podía ver eso era lo último para lo que Dios me estaba llamando. Pero al verlo en retrospectiva me doy cuenta que sigo dedicado a las ventas. La diferencia es que esto es la verdad, en lugar de cualquier otro producto. Y no tengo que vendérselo a nadie porque lo único que tengo que hacer es demostrarlo. Dejar que lo prueben y lo van a querer tomar. Siempre lo he dicho, pues mi padre era vendedor de autos usados, ¿no es cierto? Muchos dicen que de tal palo, tal astilla. Pero algunos preguntan, ¿este es el fin del mundo? ¿Esta es la época en que Jesucristo va a regresar? Les digo, miren, el fin del mundo, el regreso del Mesías, todo eso es una cuestión de la gerencia. Dios es el gerente, yo estoy en ventas. Todo lo que puedo hacer es predicar el Evangelio. El fin del mundo se lo dejo a Dios, no es mi departamento. Así es, y en esta serie que estoy haciendo este fin de semana, que estoy grabando, el punto de la serie es que tenemos que dejar el trabajo pesado a Dios. Él es el único que puede convertir los corazones humanos. Usted y yo sembramos la semilla, como en la parábola del Evangelio. Tenemos nuestra parte, pero no podemos convertir a nadie. Nosotros evangelizamos y Él convierte. Sabes, no creo que se trata tanto de sembrar la semilla. Creo que se trata de poner el frijol en el colchón de la princesa y dejar que el Espíritu Santo cree un antagonismo. Sí. Porque es como dice San Agustín. Nuestros corazones no conocen descanso sino hasta que descansan en ti. Ese desasosiego que Dios le da al mundo. Yo nunca me preocupo cuando le estoy explicando algo a alguien. El otro día los testigos de Jehová vinieron a mi puerta y nunca digo, tienen que estar
de acuerdo conmigo en este momento. No es importante si están de acuerdo o no. No, yo no tengo que ganar los argumentos. Dios tiene que ganar los argumentos. Sí, y los ganas y le dejan. El viejo refrán, puedes arrastrar a un caballo hacia el agua, pero no lo puedes obligar a beber. O su corolario, como dice que el chiste, puedes arrastrar un caballo hacia el agua, pero no lo puedes hacer beber, pero le puedes poner sal a su comida para que le dé sed. Eso es todo lo que hay que hacer, que esté sediento del Señor. Así es. Es la clave. Seguro. Bien, es algo que ha crecido, pues, mirándolo en retrospectiva, una de las personas con quien debatí fue Walter Martin. Walter Martin, El que viste, el que fundó el Instituto de Investigación Cristiano. ese es. Es uno de los más grandes apologistas en contra de los cultos. Yo estuve en desacuerdo con él en muchos puntos de la teología católica especialmente, pero es muy bueno en contra de los cultos, es maravilloso. Y nos volvimos buenos amigos, pero falleció. En 1989. Sí, así es, fue en junio del 89. Y su esposa se aseguró que yo fuera al funeral. Ella me cae bien, siempre nos llevamos bien. Pero, ¿qué tal de los otros grupos anticatólicos? No me parece que les vaya bien. Bueno, es raro porque nunca supe si llamarlos anticatólicos. Una parte de mí dice que sí, por el tipo de material que producen. Pero por otro lado quiero ser sensible y sé que usted también, porque si no, voltean el tema y dicen, no, ustedes son antiprotestantes. Y claro que no lo somos, no somos antiprotestantes. Así que lo que veo por ahí es que muchos de estos grupos que emergieron, algunos todavía existen, pero en cierto grado están hibernando. En realidad no siguen tan activos. Pero todavía hay algunas personas que continúan por ahí, hacen seminarios, debaten. Usted y yo hemos debatido algunas de esas mismas personas. Así que creo que hay cierto cese de hostilidades en este momento. Pero no me sorprendería si, por la providencia de Dios, la Iglesia pasa por otra ola de anticatolicismo. Creo que después de las dificultades por las que ha pasado la Iglesia últimamente, con tanta prensa negativa, etcétera, el tipo de anticatolicismo que probablemente ahora no provendrá de los fundamentalistas o de los evangelistas o de los testigos de Jehová, aunque siempre estarán presentes. Pero creo que ahora hay un cinismo más profundo de mucha gente hacia la Iglesia Católica, sin importar de qué religión sean o si tienen religión. Y eso es lo que es único ahora, y hay una dialéctica nueva en la que nos tenemos que involucrar con ese tipo de objeciones. Creo que es cierto. Ciertamente muchas de las objeciones a la fe tienen que ver con la posición de la Iglesia Católica en los temas morales, especialmente los temas de vida, temas de moralidad sexual, y luego la hipocresía percibida, y muchas veces real, Sí. de no vivir esa fe, ese sistema moral en la vida real. Y la actitud es, si no la viven y no es real de todas formas, nosotros tenemos razón y ustedes no. Y este es uno de los otros elementos de la apología. No podemos estar simplemente en lo cierto, en las buenas respuestas. También tenemos que vivir correctamente. Tenemos que vivir por medio de la gracia que nos da Dios para actuar con rectitud como Él nos lo ha llamado a hacer. Y no podemos separar esas partes de nuestras vidas. Y este es el desafío porque todos tenemos que luchar contra el pecado y todos, de alguna manera u otra, estamos tentados. Caemos. Unos son más fuertes que otros. Y el punto más importante que oigo que está haciendo en este momento y en el cual creo un 100% es que los católicos tienen que ser auténticos en el mundo moderno. No podemos ser falsos, tampoco hipócritas. Una cosa es que alguien peque y que caiga y que vaya a confesarse y continúe. Pero es hipocresía cuando la gente que vive una forma de vida que no concuerda con la fe, sin embargo por fuera dicen todas estas cosas de que son católicos, etcétera. Creo que ahí es donde tenemos que reparar muchas cosas, porque hoy en día mucha gente tiene esa actitud de sospecha y cinismo. Creo que otro elemento que también es crucial para meterse en esta misión de la apología, esta defensa de la fe, porque la apología no es decir siento ser católico, sino que significa defender la fe. Y un elemento clave es tener lo que el Papa Juan Pablo II nos sigue llamando a que tengamos: respeto por la dignidad de los demás.
para poder entrar a un verdadero diálogo de gente que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios, redimidos de vuelta a esa imagen y semejanza por Cristo y quienes están llamados a ser solidarios con nosotros. Y Juan Pablo lo dice muy claro en su encíclica Et Unum Sum, que seamos uno. Buscar la reunión con todos los demás cristianos, en unión con todas las demás gente, no es una opción. Sería bonito, pero no se preocupen. Es algo que nos corresponde hacer, no porque querramos que la gente se una al club católico, sino porque Jesucristo mismo rezó la noche antes de morir. Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno. Así es. Ese es un valor básico y es parte de la tarea. ¿Cómo buscamos esa unidad en la verdad y en la caridad? Esa es la causa común en la que todos estamos comprometidos y todos hemos sido llamados por Cristo para que nos comprometamos con ella. Una de las cosas que hallo muy interesante pero triste es que alguna gente, algunos católicos, se resisten a esa unidad. No quieren unidad con estos otros grupos. Creo que lo que temen es una especie de sincretismo, una mezcla de la fe con elementos fuera de la fe que no sean verdaderos. Y lo que enfatiza el Vaticano II, y lo que sé que usted cree y que el Papa cree, es que este es un diálogo basado en la verdad, que lleva a la conversión, y eso equivale a la conversión a Cristo, conversión a la Iglesia Católica. Así que no se trata solo de llevarse bien o decir a ver si apruebas esto y yo apruebo esto, sino que si este diálogo está basado en la verdad, va a llevar a la conversión, y eso es lo que usted y yo y el Papa estamos hablando. En un número de lugares en el que he estado, distintas denominaciones han trabajado en una forma de unidad entre ellos mismos, para terminar las divisiones, digamos tradiciones presbiterianas, episcopales o metodistas, y la idea es romper esas barreras y formar una sola iglesia nacional. Y vemos esto en una serie de países, y dicen, vamos a renunciar a eso, vamos a renunciar a esto otro y vamos a unirnos. La gente vota con los pies. Eso no es ecumenismo, eso es algo que uno no puede negociar. Esto no es lo que quería Cristo tampoco. Definitivamente, uno no puede negociar la verdad. La verdad tiene que ser parte de este diálogo. Y no es asunto de decir, bien, nosotros los católicos hemos estado atados a esta doctrina como la Eucaristía o el sacerdocio, pero podemos renunciar a eso si es que ustedes renuncian a por la fe solamente, desháganse de esa palabra, simplemente no se puede hacer eso. No se puede, nosotros tenemos que dialogar en la base de la verdad, que nos guíe a la conversión. Exactamente, y esto es algo a lo que nos llama nuestro Señor. Definitivamente, tenemos tantas historias de que hablar sobre los viejos tiempos. Lo sé. Y una cosa que quiero hablar es acerca de la apologética. Si usted recuerda, allá por los años 80, nadie había escuchado hablar acerca de este último Ignatius Press. Ese gran bastión de magníficos libros que conocemos el día de hoy, ni siquiera tenía un solo libro sobre apologética. EWTN, con todos sus magníficos programas que tenía en aquellos días, no tenía ningún programa sobre apologética. Bueno, no. Bueno, en cierta forma, pero... Ya entiendo. Pero ahora podemos ver cuántos de ellos han salido a la luz desde aquella época. Seminarios, conferencias, por supuesto ahora la internet, los programas de radio, todas estas cosas no existían en la forma en que los conocemos hoy en día. Y esa es una de las cosas que siempre trato de recordarle a la gente, que no den estas cosas por hecho, estos recursos están ahí y hay que darles un buen uso. Una de las cosas, yo estaba mirando la primera carta de San Pedro y dice, estén siempre listos con su defensa. Y la palabra que usa es apología. Estén siempre listos con su defensa, pongan toda su esperanza en Cristo, y esto es lo que necesitamos hacer, tener una respuesta lista. Ese es el propósito de la apología, de tener una respuesta, explicar por qué creemos que esto es verdad. Y me encanta la parte que viene después de eso, háganlo con bondad y respeto. Correcto. Y eso es lo que... Y si tenemos eso, entonces esa respuesta va a llevar a la gente más cerca de la verdad. El problema es cuando la gente da una respuesta, pero no lo hacen con bondad ni respeto. O lo hacen con cierto grado de orgullo, como si nosotros hubiéramos escrito el Evangelio. Uno no puede actuar con orgullo en esto, en el sentido que uno se sienta arrogante en saber lo que Cristo ha revelado, porque
no es algo que nosotros hemos inventado, la verdad es algo a lo que nos conformamos. Y nosotros no inventamos la verdad. ¿Y sabe qué, padre? Creo que esa es una de las razones por la cual usted fue tan efectivo en ese debate que veía por el año 86-87 en el programa de John Ankerberg, porque por cualquier otra cosa buena que ellos hayan tenido, eran antagonistas y agresivos con usted, pero usted fue amable, como dice San Pedro, firme, pero respetuoso. Y eso es lo que vio mucha gente. Por ejemplo, Tim Staple, quien escribió un capítulo de San Pablo en su libro Sorprendidos por la Verdad número 1, él dice que parte de la historia de su conversión se debió a ese debate, y viendo que usted no respondía del mismo modo, es decir, no se enojó ni les faltó el respeto a ellos, pero fue firme. Y eso fue lo que le ayudó a Tim a ver la verdad de la fe católica. Él me dijo que compró estas series y las vio 7 veces, y fue a la Universidad Bíblica Jimmy Swaggart, y allí había un sacerdote de Cuba, quien trató de contestar las preguntas, pero no pudo. Finalmente le dijo que se fuera. Sí. Y eso es como un aviso. La versión que apareció en el aire fue editada bastante, y la versión completa tiene mucho contenido. Imagínese si esta versión se hubiera mostrado en el aire. Walter Martin no estaba contento con la edición. Hace mucho tiempo atrás. Hola, ¿De dónde es usted? estoy llamando desde Chicago, ¿De qué Illinois. parte? De la parte norte, no muy lejos de la Universidad William. ¡Qué bien! Uno de Chicago realmente. Algunas veces la gente dice, soy de Chicago, de Lamont, pero usted sí es de Chicago, eso me encanta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es más difícil para un apologista católico debatir contra un católico disidente que contra un protestante? ¿Qué me puede decir? ¿Es para mí? Así es. Bueno, yo no puedo hablar por propia experiencia porque de los 12 o 14 grandes debates que he tenido, ninguno de ellos han sido contra un disidente católico, a menos que se cuente a aquellos polemistas protestantes o mormones que dejaron de ser católicos. Yo he debatido con algunos de ellos, pero pienso que basándome en lo que conozco de gente como esta, que hay discusiones completamente diferentes. Cuando polemizo con un ministro protestante evangélico, por ejemplo, tenemos un terreno común en el sentido que ambos miramos la Biblia como la palabra inspirada de Dios y podemos construir sobre ese terreno común, aun cuando no coincidamos en las interpretaciones. Pero con un católico disidente depende de dónde proviene. ¿Sobre cuál es el tema de la disensión? Exactamente, y por lo tanto, para buscar la forma más adecuada para hablarle, uno necesita identificar qué tema, cuál es su estructura de referencia, y luego buscar un terreno común y entonces tratar de construir sobre eso. Y creo que buscar un terreno común significa también que nos acerquemos a esta persona con respeto y no decir simplemente, oh, eres un disidente, no quiero nada contigo. No. Uno se acerca con respeto y trata de comprender de dónde proviene y entender la perspectiva y luego señalar el tema real. Porque así es como queremos que ellos se dirijan a nosotros, porque ellos podrían decir, aquí está este católico fundamentalista y va a tratar de anularnos con un comentario despectivo. Entonces vamos a tratarlos de la misma manera. Exactamente. Y la caridad es el tema clave. Estoy de acuerdo. Bien, tenemos una llamada. No es una llamada, usted está parado frente a mí, él no me está llamando. ¿De dónde es usted? Soy el hermano Maximilian Mary, uno de los frailes franciscanos de la Renovación del Sur del Bronx. Fabuloso, es un gusto tenerlo aquí. Gracias. Por favor, dele mis saludos al padre Groeschel. Gracias. Todos aquí lo queremos. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ¿cómo la vida moral de una persona afecta la forma en que acepta las enseñanzas de la Iglesia, ya sea católica o protestante? ¿Sabe qué, padre? Usted confiesa, así que usted trata con eso en una forma más directa que yo. Yo voy a confesarme. Mis labios quedan sellados y tiro la llave una vez que termino en el confesionario. Bueno, doy marcha atrás, pero me gustaría escuchar lo que piensa usted. Ciertamente nuestras vidas morales, y ahí es realmente donde vemos las cosas claras cuando se trata de doctrina católica. Nadie va a tener que cambiar su estilo de vida debido a si María fue inmaculadamente concebida o no, o si ella fue asunta al cielo o no. Eso no va a cambiar la forma en que uno vive su vida diaria. Pero la Iglesia enseña sobre el control de la natalidad, por ejemplo, o sobre la homosexualidad u otros temas morales, y esto podría muy bien hacer que alguien haga una nueva evaluación sobre cómo va a conducir su vida diaria. Por lo tanto, desde una perspectiva moral, hay ciertos puntos de vista que están afianzados y que no están vigilados en nuestra sociedad, tales como el aborto es legal, y nosotros sabemos que es un crimen, pero está legalizado.
o que la contracepción está permitida, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la voluntad de la persona de abrazar el amor de Dios y las enseñanzas de la iglesia sí es fuerte como para decir, yo voy a hacer esto, aun cuando preferiría hacer esto otro. Entonces significa que esta persona está siendo heroica al aceptar las enseñanzas de la iglesia. El problema es cuando uno tiene a alguien que dice, yo sé lo que dice la iglesia, pero no quiero cambiar y voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer a pesar de que sé lo que necesito hacer. Así es. Eso es peligroso. Yo creo también, yo estaba hablando a un ex caballero de Colón y de hecho de la comunidad de San Diego, la comunidad iraquí. Y él sabía que muchos de los caballeros tenían negocios, en algunos de los cuales estaban vendiendo material pornográfico como una de las mercaderías que venden en las tiendas. Y esto lo puso bien en claro, que si uno va a ser un caballero de Colón, la vida moral de uno, aun si uno dice simplemente, es solo un negocio, pues eso no es simplemente un negocio, uno está ofreciendo a la gente una ocasión de pecar. Y una de las cosas que él hacía en forma muy enérgica era visitar estas tiendas o los llamaba por teléfono, de modo que su vida moral, aun cuando ellos no leían, no veían esa pornografía, pero poniéndola a disposición de otros. Se convertían en un medio de transmisión. Exactamente. Y luego, ayudando a que ellos se dieran cuenta de lo que hacían porque tenían temor y decían, podría perder ventas, podría perder dinero, pues este producto tiene mucha demanda. Pero lo que notaron fue que sus negocios mejoraron cuando se deshicieron de eso, porque la gente ya no temía el ir a sus tiendas debido a esa pornografía que vendían, y mucha gente comenzó a interesarse en comprar los otros productos que vendían. Y estoy seguro que Dios los bendijo. Esto es algo que tenemos que mantener nuestra vida católica en forma consistente. El arzobispo Chin solía decir diariamente, o uno aprende a vivir en la forma que uno cree, o uno cree en la forma que vive. Así es. Así que si uno cree, si uno vive en una forma que permite el pecado, uno empieza a creer que eso ya no es pecado. Eso lo vemos a nuestro alrededor. Exactamente. Y por eso es muy importante que uno aprenda a vivir en la forma que uno cree, tal como nos enseña Cristo. Siempre debemos estar listos para eso. Ahora, esta noche, tenemos un amigo quien de hecho ha tenido mucho interés. Me ha sugerido desde hace años a que estudie árabe y que aprenda algo del Islam. Y siempre le decía, no. Pero otras cosas me empujaron a hacerlo y he estado estudiando árabe y he seguido su buen consejo. Y este es un amigo que he conocido por casi 20 años, creo. Es el editor de la revista Envoy y a menudo ha sido presentador aquí en la estación. Por favor, denle la bienvenida al señor Patrick Madrid. Patrick, bienvenido, es un gusto. Igualmente. Así que, ¿qué haces aquí? ¿A qué te has dedicado? Caramba. Ocupado con muchas cosas. He mencionado mucho sobre por qué fue así. ¿Por qué crees que la gente no estaba haciendo mucha apología? Bueno, pensé mucho al respecto, pero también me han contado al respecto. Cuando viajo hablo en muchas parroquias distintas, hablo en universidades, especialmente a finales de los 80s y principios de los 90. Una de las reacciones que encontraba, especialmente, excepto por los muchos sacerdotes, era una especie de sorpresa como, ¿por qué querrías explicar y defender la fe? Lo cual es la apología. A ellos les parecía retrógrada y pasado de moda, y no quiero decir todos los sacerdotes en absoluto, pero había ciertos segmentos de la sociedad católica, y creo que lo veían como algo que iba en contra del Vaticano II. Pero cuando estudié el Vaticano II, muchos de los documentos contenían ejemplos numerosos en los que los padres del concilio usaban la palabra defender, cuando exhortaban a los laicos y al clero por igual, a que expliquen y defiendan la fe, que nos hemos conocido, nos hemos visto involucrados en este proceso de la apología. Sí. Y lo que me gustaría hacer es, primero que nada, explica un poco lo que es la apología y cómo te metiste ahí
y algunas cosas que yo hice. Háblanos un poco acerca de esos primeros días como apologista. Sabe, es tan extraño que haya pasado tan rápido. Recuerdo haberlo visto en televisión. Estábamos hablando de esto más temprano. Estábamos tratando de decidir si fuera en el 86 o el 87, pero para aquel punto yo me estaba sumergiendo en la apología y lo vi debatir en una televisora protestante. Cierto. El programa de John Ankerberg. Sí. Y recuerdo haber estado sentado simplemente hipnotizado porque, por supuesto, habiéndome criado en los 60s y 70s y para los 80s, la apología o defensa de la fe había caído en desuso. Fue una parte del ministerio de la iglesia muy práctica y muy usada antes de la mitad del siglo anterior. Estoy aquí en Birmingham esta semana para grabar una serie nueva que se llama Búsqueda y Rescate. Y se va a tratar de forma particular cómo evangelizar a la gente que ha dejado la iglesia y han caído y sobre cómo traerlos a casa. Ajá. Fantástico. Y también has estado ocupado porque tu hijo te acaba de dar un nieto. Así es. Muy bien. Mi hijo Jonathan y su esposa Kelly. Ajá. La gran noticia fue hace 4 semanas cuando tuvieron su primer hijo. Qué buen abuelo. Eso me gusta creer. Se llama Audrey, es una niña preciosa. Que Dios bendiga a tu hijo y nuera y a tu nieta. Así que estábamos hablando más temprano sobre lo que haces en esta serie y nos conocemos desde 1980. No lo puedo creer. Lo sé. En realidad nuestra generación es incluso más antigua. La suya más que la mía, ¿eh? Es cierto. Y en este tiempo... Pero por una variedad de razones empezó a pasar de moda. Y cuando lo vi en televisión fue electrizante ver este joven sacerdote jesuita. Usted era joven en aquel entonces y tenía su Biblia abierta y estaba debatiendo con esos caballeros bastante agresivos en el programa. Y no solo se defendió usted, sino que también los acorraló varias veces. Y en esos días la apología, la mejor manera de decirlo es que la apología, de la manera que la conocemos hoy en día, con los libros y las cintas y los programas de televisión y los seminarios, no existía. Así que usted realmente fue un pionero. Carl Keating fue otro pionero en los primeros días de mediados de los 80s y yo vine poco después. Pero antes que usted y que Carl, por unos 20 a 25 años antes, nadie estaba metido en ella. ¿Has reflexionado